Está muy profe, ¿quiere la selección de Colombia a James tanto como la selección de Argentina a Messi? Porque escuchamos a Rodrigo de Paul y al Dibu, es que nuestro querido Messi, todo lo hacemos por Messi, es que Messi, siempre todo lo hacen para y por Messi. En Colombia, James representa eso para sus compañeros, o sea, todos tienen esa buena onda como de, bueno, James, esta revancha, lo entrevistan después de los partidos, siempre trae ojo Remy, siempre quiere llorar, o sea, hay nostalgia, hay emoción, se lo está disfrutando, lo quieren tanto en el equipo como quieren a Messi, porque eso ha soportado mucho la selección argentina, ¿no? Que todos los jugadores lo hacen por Messi. O sea, el mismo Dibu lo ha dicho, o sea, todo el mundo lo ha dicho. En Colombia hasta el momento no lo he escuchado. Rafa, Eli, el ciclo del fútbol colombiano ha tenido 3 etapas, yo diría muy valiosas. La pre-93-94 del Mundial, cuando llegan favoritos, el que fue favorito del difunto Pelé siempre perdía, y a Colombia la puso Pelé como la gran favorita. 27 partidos invicto, un equipo que tuvo unas figuras rutilantes, Valderrama, Rincón, que en paz descanse, Higuita, Andrés Escobar, que en paz descanse, Leonel, etcétera, etcétera. Ese ciclo tuvo para mí 2 símbolos, querida Eli. 2 símbolos que el país quiso, quiere y querrá: Carlos Valderrama y René Higuita. Esos tipos están por encima de cualquier comparación con cualquier futbolista. Después viene el ciclo del 2001, cuando gana la Copa América justamente a tu país y al país de Rafa, el país de afectos, ¿no? Yo sé que ahora no. Eh, Colombia le gana a México y teje una camada con Aristizábal, con Oscar Córdoba, con Miguelito Calero, que en paz descanse, con, bueno, una serie de jugadores. Unos trascendieron, otros no trascendieron, unos fueron a Europa, otros fueron a otras partes, pero realmente de esa selección del 2001, quizás el hombre más importante fue Iván Ramiro Córdoba, porque es un tipo de liderazgo, un tipo de opinión, un tipo que inclusive no se involucró si no, se fue a Italia, vive en Italia, es socio de un equipo que se llama Venecia, y creo que él fue el que dejó la mejor imagen con Oscar Córdoba. Y aparece a partir de Peckerman, digamos, la nueva generación del fútbol colombiano, que desde el 2013 para acá, pues hizo un gran mundial, año de Brasil 2014, donde aparece James, digamos, como la gran figura. Sí. Pero asimismo, para explicarte la pregunta o responderte la pregunta, Elizabeth, ponerlo a competir en ese momento con la idolatría que hay frente al Pío Valderrama o Higuita es muy complicado. En Colombia, yo creo que no hay una persona, una, que no elogie y no mantenga en un pedestal arriba a Carlos Valderrama. Pero apareció en ese mismo momento y no porque hubiese sido protagonista del Mundial, porque tú sabes que había hecho una gran carrera en Europa y lamentablemente las lesiones lo mataron, Radamel Falcao García. Yo creo que Falcao fue el que le robó en un momento determinado a James la popularidad, la idolatría. Entonces estaba dividido. Después del pibe, Higuita, después de Higuita, era Falcao. Y Falcao opacó todas las posibilidades que hubiese podido tener James Rodríguez. ¿Por qué? Es un tipo de muy buenas maneras, rindió hasta que las lesiones lo respetaron, fue una gran figura en Europa, en el Oporto, Atlético Madrid, en Inglaterra, donde jugó fue figura. Entonces, yo creo que Falcao era como el otro símbolo que iba a tener el fútbol colombiano. Apareció James y James dividía la opinión, porque unos decían, no, es que es muy perezoso, no, es que le gusta mucho la disco, no, es que le gusta. Pero James ahora, ante la ausencia de Falcao, me parece, Eli, que acaparó ese afecto que le tenían a Falcao como capitán y asumió como capitán. Y Rafa lo dijo comenzando esta charla, que ahora sí mostró que era un líder. Creo que ha mostrado que es un líder y que es un líder realmente auspicioso. No le queda mucho en el fútbol de alta competencia, pero yo creo que va a dejar un sello muy, muy grande a partir de ahora en el fútbol colombiano. Mucho más si logra este domingo ganar la Copa América como capitán, como el mejor jugador del torneo, como el MVP de todos los partidos y además con algo muy importante, con un hombre que ha mostrado que también es humano y sensible
y que le ha dolido todas las cosas que he escuchado contra él. No es que creo que sea una revancha, es que siento simplemente que él está llenando un vacío que tuvo en su vida. Profe, y me parece que Eli también tiene guardada esta pregunta. ¿Cómo se transforma Colombia? Es decir, es un país con muchas complicaciones. Usted siempre lo ha dicho, la semejanza Ah, en no, muchos escenarios exacto. entre México y Colombia es inevitable. Pero, ¿qué ha pasado con Colombia? O sea, ¿qué ocurrió con Colombia que de ausentarse de Copa del Mundo, de repente encuentra la capacidad, la calidad, la organización, el hombre y los hombres para poder definitivamente resucitar? Y la otra, profe, ¿de dónde demonios sale tanto colombiano en México? Perdón, en Estados Unidos. Ya infestaron ustedes el país como los mexicanos O más. infestamos Estados Sí, hay Unidos. mucho colombiano. No, no, yo no sé de dónde salen tantos. Profe, estoy No, no, no. asombrado, ¿eh? Es que, Rafa, no solamente estás asombrado tú, las autoridades de inmigración de Estados Unidos deben estar aterradas. Bueno, ¿por dónde entró toda esta gente? ¿Por dónde entró toda esta gente? Bueno, yo no sé si fue aprovechando ahora la coyuntura del gobierno Biden que abrió pues esos caminos por todos lados y empezaron a ingresar unos y otros. No sé, puede ser parte de eso. Otros seguramente serán inmigrantes legales, pero muchos de esos son ilegales, eso sí te lo garantizo. Ahora, Rafa, tú me dices, ¿cómo surge esto? Alguna vez los japoneses decían después de Hiroshima que Japón era un gigante dormido y que iba a despertar, y despertó. Alguna vez dijeron, Europa no la reconstruye nadie después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la reconstruyeron. A mí me parece que en el fútbol colombiano, contra la voluntad de mucha gente, contra la voluntad del mercantilismo que ha habido dentro de la dirigencia del fútbol colombiano, se produjo un fenómeno. El fenómeno, Rafa, que a través del fútbol y del deporte se vence el hambre. Ahí es donde está el secreto de eso. ¿Por qué surgen toda esa cantidad de muchachos que llegan a ligas absolutamente absurdas como Estonia? En Estonia hay 7 jugadores colombianos, en Birmania, hombre, estos tipos, Rafa, a los 15, 16 años, esos cazatalentos les ven condiciones y les dicen, este nos lo llevamos por $20,000 que le dejen a la mamá y al papá. Y es cierto, con 20, 30, 40,000 o $50,000 a lo mucho, a lo sumo, se lo llevan. Y resulta que despuntan. Y hay jugadores de esta selección Colombia, Rafael, hay jugadores de esta selección Colombia que no han jugado la Liga Colombiana. Nunca jugaron la Liga Colombiana, pero se lo llevaron en un momento determinado y se catapultaron y se convirtieron, yo no voy a decir que superfiguras, sino en jugadores importantes, valiosos. Entonces, ahí atrás de esa, digamos, de ese estrato 1 y 2, donde hay mucha hambre, porque yo no voy aquí a salir pues a hablar de política, simplemente voy a decir que la situación social de Colombia antes y ahora, con un gobierno de izquierda ahora, con gobierno de derecha antes, es lo mismo. Las diferencias económicas siguen marcadas, las diferencias sociales siguen marcadas, las diferencias para acceder a la educación siguen marcadas. Eso no va a cambiar. Entonces, esa gente de abajo, Rafa, comenzó a producir en esas escuelitas de barrio, en esas escuelitas de pueblo, en esas escuelitas de algunos clubes organizados, talentos que fueron saliendo y que se fueron mostrando. Y tú ves cómo hoy por hoy Colombia tiene, diferente a otras épocas y a otras elecciones actuales, lo acaba de decir Bielsa, que para mí sigue siendo un maleducado, un tipo que no mira la cara al que le pregunta, un tipo que no mira la cara a las cámaras. Para mí es un tipo de mala educación. Entonces yo creo que él dice, ¿cómo es posible que esta gente, 4 delanteros en este momento de alta competencia? Córdoba, que estaba ahí en pantalla, goleador en territorio anteriormente en Alemania, pasó por México a propósito. Tenga Sí. a un jugador de la categoría, para mí, porque es jugador de categoría Borré, que no ha tenido suerte, tenga al goleador del fútbol argentino, Rafael, que es Borja, que ustedes también conocen perfectamente. Tenga opciones como ese chico Durán que tiene 18 años, que juega en Aston Villa y que lo van a vender porque realmente pues, no va a tener futuro dentro del Aston Villa. Tenga a Casierra, que se quedó como segundo goleador del fútbol de Rusia. Tenga, es decir, para citarte pues así 8 o 10 nombres,
Ya Muriel no, Muriel pasó a la historia, pasaron a la historia otros jugadores. Entonces, todo esto, Rafa, viene de abajo, de la situación, de la necesidad de la gente, de que esos muchachos sostengan sus familias, que los vendan y se los lleven, yo no sé hasta dónde, pero comienzan a exportar, comienzan a enviar dinerito para la casa, sostienen los hogares y se convierten con el tiempo en figuras importantes. Entonces yo creo que ahí es donde está el secreto. No es tanto de la dirigencia, Rafael, es de la necesidad que tienen las familias, de la necesidad que tienen esos muchachos de ganarle a las dificultades económicas que vive la patria.